Iglesia parroquial de San Cristóbal, Almorox. Edificada en tiempos de los Reyes Católicos sobre una mezquita musulmana. Tiene una sola nave con ábside de 3 paramentos y textura gótica. La portada es digna de mención, destacando la preciosa decoración del friso. En el interior del templo podemos destacar Altar Mayor. Se construye en 1781. El retablo aparece engalanado por 4 columnas que finalizan en capiteles con motivos vegetales. Púlpitos. Cuenta el templo con 2 preciosos púlpitos, uno de estuco del siglo XVI, de estilo mudéjar, con bellas labores caladas en sus 5 caras, y otro de forja del siglo XVIII, de estilo barroco, obra de Pedro Gómez de Roche. Sacristía. Es uno de los elementos de mayor valor artístico del templo y donde se aprecia con mayor claridad la huella de Covarrubias. Llama la atención del espectador la perfección geométrica de la hermosa cúpula. En uno de los laterales arranca una escalera de caracol que conduce al campanillo que se tocaba antiguamente. Retablos. Retablo de Correa de Vivar. Obra del mismo autor del magno retablo mayor de la Colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos. Está dedicado a San Roque. Destaca especialmente por sus preciosas tablas manieristas. Retablo de Alonso de Berruguete. De estructura similar al de San Antonio. En la hornacina aparece la figura de Santa Lucía. Los episodios bíblicos representados en las tablas son muy diversos. Visitación de María, el descendimiento. Está en proceso de restauración. Retablo de San Antonio. Data de 1738. En él figuran, junto al santo titular, las tallas de San Pascual Bailón y San Ramón Nonato. Iglesia de San Mateo, Gerindote. En los archivos parroquiales existen documentos que datan de 1600 y en las relaciones topográficas de Felipe II de 1576 ya se habla de la iglesia de San Mateo. Según manuscritos del archivo diocesano, reflejan que en el año 1619 se llevó a cabo una reparación de la misma. La iglesia se reparó nuevamente en el 1731 y entre 1718 y 1743 se ensanchó la nave central y se ejecutó o amplió una nueva torre. En 1836, bajo amenaza de ruina, se procedió a un nuevo arreglo. El albañil de esta última reparación se llamaba Cipriano Montalvo. La ruina de la iglesia está próxima, ya que además existen muchas goteras. La obra terminó el día 24 de mayo de 1836, siendo cura párroco Juan Villanueva. La iglesia de San Mateo consta de una planta de cruz latina con crucero que continúa en el ábside y coro a los pies que ocupa solo el ancho de la nave central. Separan las naves 3 arcos formeros apoyados en columnas de piedra. Originariamente, los que fallecían en Gerindote se enterraban en un cementerio anexo a la iglesia. La entrada a la misma es directa al altar mayor por la puerta principal, como en casi todos los templos de la época. En tiempos, la iglesia contaba con un órgano, el cual se vendió y que se situaba en el entresuelo sobre el coro. Iglesia parroquial de Novés. Está consagrada a San Pedro Apóstol.
Existía un templo primitivo en tiempos de la invasión musulmana que fue reconstruido en el siglo XI. La iglesia actual es el resultado de una ampliación realizada en el siglo XVII. La cara oeste presenta una fachada de ladrillo con gran influencia mozárabe. Aquí se encuentra la hermosa y esbelta torre erigida en el siglo XVI. La parte oriental es lo más antiguo del edificio. Aquí se encuentran las ventanas de arco de medio punto de clara influencia románica que iluminan la sacristía. En esta misma parte, en su cara sur, se ubica una ventana de estilo gótico. En el interior se distingue la capilla mayor y el crucero, que son de mampostería tosca. El ábside es de 3 paramentos con contrafuertes. La bóveda de crucería es sobria en nervaturas. En el caso del crucero, son 4 gruesas columnas las que lo sustentan. 2 capiteles son jónicos y 2 toscanos. La sacristía está ubicada en esta parte del templo. Su escasa luz hacen de ella un lugar de recogimiento. La capilla de Nuestra Señora de los Dolores fue fundada por Francisco del Castillo, secretario del Consejo de Su Majestad para su propio enterramiento. Es de estilo gótico renacentista del siglo XVI. Se comunica con el templo mediante un gran arco apuntado, con verja de hierro forjado con balaustres retorcidos de un gran valor artístico. En esta capilla, la cofradía de la columna expone imágenes procesionales del Jueves Santo. Otras 2 capillas del siglo XVII custodian las imágenes de las cofradías de la Sangre y de la Inmaculada Concepción. Una 4ª capilla del siglo XVIII alberga la imagen de Nuestra Señora de la Monjía, desde finales de septiembre hasta mediados de mayo. Iglesia de San Pedro Apóstol, Santa Olalla. Situada en el centro de la villa, es el más antiguo de los edificios conservados en Santa Olalla. Su obra fue realizada en el siglo XI tras la reconquista de estas tierras por Alfonso VI en el año 1083. Su estructura arquitectónica y decoración han sido modificadas en diversas ocasiones, pero fueron sustanciales los cambios realizados en la época barroca del siglo XVII y en la década de 1940 tras la Guerra Civil. Por eso son pocas las zonas que conservan su aspecto original, pues de su construcción primitiva solo restan 2 ábsides. La iglesia es de planta basilical de 3 naves, separadas por arcos de medio punto y con techumbre abovedada. Junto a una de las naves se anexionan otras dependencias del templo, además del campanario, que es el mejor ejemplo de las modificaciones sufridas. La Colegiata del Santísimo Sacramento, Torrijos. Fue mandada a erigir en 1509 por doña Teresa Enríquez, la Loca del Sacramento, señora de Torrijos, entonces viuda de don Gutiérrez de Cárdenas Chacón. La primera misa se celebró el 3 de mayo de 1518. Es uno de los monumentos religiosos más bellos de Castilla-La Mancha. No en vano ha sido denominado la Catedral de la Sagra. Intervinieron en la obra los hermanos Antón y Enrique de Egas, y con ellos trabajó el joven escultor arquitecto torrijeño Alonso de Covarrubias y Leiva. Su estilo arquitectónico es tardogótico o gótico flamígero, junto a elementos renacentistas platerescos. Exteriormente, llama la atención la belleza de los airosos arbotantes, apoyados en robustos contrafuertes, los bonitos pináculos y gárgolas, los ventanales de magnífica tracería y, sobre todo, las 2 magníficas portadas orientadas al sur y a poniente, amén de la sobria, elegante y esbelta torre renacentista,
posteriormente coronada con capitel herreriano. Ambas portadas, al igual que el resto del templo, son un homenaje al Santísimo Sacramento. La más sobria y clásica portada sur presenta como motivo eucarístico principal las 5 llagas de la Pasión de Cristo. Pero es en la portada occidental donde la ornamentación plateresca se muestra más exuberante, unido al toque orientalista que le confieren los fustes, capiteles y basas de las columnas califales procedentes del palacio cordobés de Medinat al-Zahara del siglo X. El tema fundamental representativo de esta emblemática portada es la adoración al Santísimo a través de la música, figurando el gran órgano que la corona, los ángeles músicos y fragmentos de la partitura musical de la Misa de Santo Tomás de Aquino. En el interior podemos admirar las 3 grandiosas naves cubiertas por bóvedas de crucería ojival. La planta rectangular o de salón del templo apenas permite distinguir el crucero que se sitúa en la portada sur y la hermosa capilla de San Gil, la más importante de las 4 de la colegiata. El coro, de estilo gótico renacentista, es uno de sus principales tesoros artísticos. Está compuesto por 67 sitiales. En los estalos de la sillería alta se representa la Pasión de Cristo, junto a la exaltación eucarística y el triunfo de la Iglesia. En el centro se levanta el túmulo de don Gutiérre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez, atribuido a Covarrubias y recientemente restaurado. En la tribuna derecha podemos admirar el órgano barroco de principios del siglo XVIII, obra de Joseph Martínez Colmenero. Joya de valor extraordinario es el monumental retablo mayor. Es de estilo purista y fue comenzado por Juan Correa de Vivar en 1558. Es, tras el retablo mayor de la Catedral de Toledo, el más importante de nuestra región. Cuenta además el templo con numerosos retablos, entre los que destacan el de San Juan Bautista, de estilo renacentista, y los barrocos de Santa Ana, San José y de las Ánimas. Finalmente, en la antigua sacristía podemos visitar el interesante museo parroquial, con extraordinarias obras pictóricas, tallas, orfebrería, etc.